Alerta máxima en el Ecuador tras advertencia de las Fuerzas Armadas de un posible atentado contra el presidente Daniel Noboa. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas tardes. Son las 1:24 de hoy, domingo 20 de abril del año 2025. Ecuador se encuentra en alerta máxima tras una advertencia del comando del conjunto de las Fuerzas Armadas sobre presuntos planes de atentado contra el presidente Daniel Noboa y su gabinete. Según un informe reservado, sicarios estarían trasladándose desde México y otros países con el objetivo de perpetrar ataques. Esto ocurre en un contexto marcado por acusaciones de fraude lanzados por la oposición tras los comicios del pasado 13 de octubre, en los que Noboa fue reelegido con el 55,6% de los votos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saluda a sus partidarios acompañado por su esposa, Lavinia Bilbonesi, y de Milton Rodríguez, al mando de la Casa Militar Presidencial el 15 de abril pasado de 2025 en un balcón del Palacio de Carondelet en Quito. Bueno, pues a mí no me extraña que esto esté pasando, señoras y señores, porque bien lo dice Daniel Lara Faría, que la fase superior de la izquierda es el crimen. Por lo tanto, pues, la verdad es que yo a veces me hago la pregunta cuando pues Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López hablan de la extrema derecha. Y aquí pues no podemos dejar de mencionar que ellos pues acusan a la extrema derecha realmente de lo que es la extrema izquierda. Porque a mí no me cabe en la cabeza que un presidente que fue elegido democráticamente por un pueblo mayoritario que se dio cuenta que la candidata opositora, la Luisa González, adepta o afecta al correísmo, un partido de tendencia socialista e izquierdista que gobernó a Ecuador durante muchos años y que, bueno, este hombre, Rafael Correa, pues se alió a las mafias ecuatorianas, a los narcotraficantes, y bueno, sí, eso es público y notorio y todo el mundo lo sabe que Rafael Correa construía grandes autopistas en sitios y en poblaciones donde no habitaba nadie. Entonces, claro, habían poblaciones con 20.000, 10.000 personas, 10.000 habitantes y construían unas megacarreteras que realmente los mismos habitantes decían, pero si por aquí no pasa casi nadie, era por supuesto para facilitarle las vías, las infraestructuras modernas para que el narcotráfico pudiera transportar su droga y sus cargamentos. Entonces a mí nadie me va a decir, ningún ecuatoriano, que Rafael Correa es un santo, cuando toda esta partida de narcotraficantes, de delincuentes, cuello blanco, de mafiosos, pues lo que desean es llegar al poder para seguirse enriqueciendo ilícitamente y no con un sueldo de jefe de Estado. Entonces, claro, gana este señor que es millonario ya de cuna, que ya tiene muchísimos millones, que no necesita robar al Ecuador ni las arcas públicas, simplemente lo que quiere es trabajar para su pueblo, y porque es una persona con principios y con dignidad, pues quiere darle a su país lo mejor como ecuatoriano que él es. De manera, pues, señoras y señores, que a mí, pues, no me extrañaría y pienso que las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen que estar alerta y los servicios de inteligencia muy pilas, porque no es de extrañar que estos mafiosos, narcotraficantes, sicarios, pues entren al Ecuador. Si ya dentro del mismo Ecuador asesinaron al que iba a ser candidato presidencial, lo acribillaron a tiro, ¿qué se puede esperar ahora de estos bandidos? Y yo responsabilizo públicamente al Grupo de Puebla, a Rafael Correa, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Daniel Ortega de querer atentar contra la vida de este ilustre presidente. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador alertó sobre la presunta planificación de atentado terrorista contra el presidente Daniel Noboa y miembros de su gabinete. Así lo aseguró el ministro de Gobierno del Ecuador. En el informe reservado el pasado 17 de abril, las Fuerzas Armadas alertan de que tras
tras las elecciones del domingo, en las que Noboa ganó la reelección frente a la candidata Luisa González del partido Revolución Ciudadana Izquierda, se han iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y equipo de trabajo. El Estado está en alerta máxima. Se han activado todos los protocolos de seguridad y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia están trabajando para, de forma muy fuerte, pues articular y neutralizar cualquier amenaza. Señaló por su parte el Ministerio otro comunicado titulado La venganza de los malos perdedores y publica este comunicado. Frente a la información de inteligencia que alerta sobre la gestión de un magnicidio, ataque terrorista y calentamiento de calles mediante manifestaciones violentas, el Ministerio de Gobierno advierte a la ciudadanía y al país lo siguiente: consideramos y repudiamos enérgicamente cualquier intento de atentar contra la vida del señor presidente de la República, autoridades del Estado y funcionarios públicos. Es deplorable que estructuras criminales en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror. Estas acciones no solo buscan desestabilizar al gobierno, sino vulnerar la democracia, la soberanía y la paz en el Ecuador y el Estado de Derecho. Responderemos con toda fuerza. Pondrán a prueba nuestra determinación y que no se les olvide, prevalecemos y prevaleceremos con la fe en Dios y la fuerza de Estado. Vamos a poner de rodilla a esa banda criminal. En este estado está en alerta máxima. Se ha activado todos los protocolos de seguridad y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia están trabajando arduamente de forma articulada para neutralizar cualquier amenaza. Ellos esparcen muerte. Nosotros cuidamos la vida, la democracia y la libertad. En eso este comunicado tiene toda la razón, porque el socialismo lo que hace es causar y esparcir la muerte. Esto está pasando en mi país, Venezuela, señoras y señores. Nicolás Maduro, junto a Diosdado Cabello, junto al SEBIN, la DIGESIN, se han dedicado a perseguir opositores y a perseguir personas que no siguen los lineamientos revolucionarios y socialistas. Los detienen, los desaparecen. Actualmente ahorita está desaparecido un señor funcionario del Consejo Nacional Electoral de mi país, en cuyas fotos aparece con el gobernador chavista del estado de Carabobo. El estado, pues, en Venezuela, en Colombia, un departamento o en otros países provincia. Bueno, la provincia de Carabobo, cuya capital es Valencia, su gobernador sale muy fotografiado con este funcionario del Consejo Nacional Electoral venezolano, el cual se encuentra totalmente desaparecido desde hace ya 4 meses. Esa es la izquierda. Luego ellos hablan de que la extrema derecha, de que los opositores, de que la candidata, la líder opositora, la única líder de la oposición en Venezuela se llama María Corina Machado. A ella la han tildado de terrorista, de que ella es la que formó el Tren de Aragua cuando el Tren de Aragua estuvo a sus anchas en una cárcel venezolana llamada Tocorón, donde ahí tenían discoteca, donde ahí hacían lo que les daba la gana. Tenían hasta un pueblo dentro de esa cárcel con familiares de los presos, pues tenían zoológico, tenían casino, tenían billar, tenían todo. Y viene esta rata hija de puta de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dictador de Venezuela, a decir que María Corina es una terrorista y que María Corina es la jefa del Tren de Aragua, cuando ese Tren de Aragua vivía a sus anchas en una cárcel venezolana vigilada por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces este mamotreto, esta sabandija del presidente de mi país es un asesino y un criminal y un narcotraficante. Y no me extraña que él esté también metido junto a Correa, a Rafael Correa y a todos esos criminales del Grupo de Puebla intentando asesinar a Daniel Noboa, porque a ellos no les conviene que Sudamérica esté gobernada por la derecha.
tras advertir que estas acciones no solo buscan desestabilizar al gobierno, sino también vulnerar la democracia, la soberanía, la paz a Ecuador y el Estado de Derecho. El gobierno ecuatoriano aseguró que responderá con toda la fuerza. Prevaleceremos con la fe en Dios y la fuerza del Estado. Vamos a poner de rodilla a cada criminal. Ellos esparcen la muerte, nosotros cuidamos la vida, la democracia y la libertad, concluyó el comunicado oficial que ya les había leído. José de la Gasca, ministro de Gobierno, confirmó la autenticidad del documento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que se viralizó en redes sociales el pasado viernes. El informe también alerta sobre posibles ataques a infraestructuras claves del país, como puentes principales, entidades bancarias e instituciones públicas. Además, advierte sobre la organización de manifestaciones que podrían tornarse violentas, con el fin de calentar las calles, y aunque no precisa el origen concreto de estas amenazas, como medida preventiva la Fuerza Armada ha recomendado reforzar la seguridad del presidente, sus ministros y altos mandos militares. Noboa fue reelecto en la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo 13 de abril, obteniendo el 55,6% de los votos. Sin embargo, su contrincante Luisa González, representante de la izquierda, ha denunciado sin mostrar hasta el momento pruebas el fraude más grotesco de la historia electoral. Tanto el Consejo Nacional Electoral como los observadores internacionales han descartado cualquier irregularidad en los comicios. Daniel Noboa, heredero de un emporio bananero, representa una élite empresarial que ha ganado espacio en la política ecuatoriana. Defensor de una línea dura en seguridad, ha desplegado militares en las calles y cárceles del país para enfrentar la creciente violencia. Las tensiones internacionales también se suman al panorama. México rompió relaciones diplomáticas con el Ecuador hace un año, luego de que las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieran en la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente bajo el gobierno del expresidente Rafael Correa, quien había recibido asilo en ese país. La actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo a González, quien ha solicitado un recuento de los votos del balotaje ganado por Noboa. Bueno, esta Claudia Sheinbaum es una gran hija de puta, una gran cómplice de narcoterrorismo, porque esta mujer le abrió, yo no sé a quién fue que le abrió un expediente o emitió una orden de captura o una orden de los tribunales, porque hubo un periodista que se la cantó en su cara. Y tú estás clara, hija de puta de Sheinbaum, de que tú eres una cómplice de narcoterrorismo, porque no te olvides que tú dijiste públicamente que a los narcotraficantes se les trataba con paz, amor, que con balas. Así que a mí no me extraña que también tú hayas llegado a la presidencia de México como el babieco de Manuel López Obrador, que muchas veces se lanzó a la candidatura a la presidencia y nunca la ganó. Y claro, de tanto insistir, lamentablemente la tercera es la vencida. Los mexicanos cometieron el grave error yo creo que los mexicanos no tienen ningún tipo de raciocinio, y solamente por su arrogancia y su orgullo barato de despotricar contra los Estados Unidos, ya que lo llaman imperialista, pues no olvidemos que México estuvo gobernada durante 75 años por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional de tendencia izquierdista, que mantuvo a México bajo la X y bajo el manto del narcotráfico, del terrorismo y de la criminalidad. ¿O es que me van a negar ustedes, mexicanos, que en México la cantidad de matanzas que han habido, la cantidad de muertos que han habido, las fosas comunes, las mujeres que han asesinado y que han secuestrado todos esos grupos narcotraficantes, que de hecho ningún partido socialista en México le ha plantado cara? Dios bendiga al presidente Nayib Bukele cuando él dice que cómo es posible que un Estado no pueda controlar a sus mafiosos y que sus mafiosos, siendo menos que el ejército de los estados, puedan causar terror. Ahí te la dejo, Sheinbaum, de lo último, horrorosa, gusano, sabandija. Los resultados de los comicios del 13 de abril sorprendieron a todos
Encuestas y analistas anticipaban una elección reñida, pero la amplia victoria de Noboa incluso tomó por sorpresa a sus propios seguidores. Desde su casa en Olón, en la costa pacífica, el presidente de 37 años celebró lo que calificó como una victoria histórica y destacó más de 10 puntos de ventaja y más de 1 millón de votos de diferencia. No dejan lugar a dudas sobre quién ganó. En Ecuador el voto es obligatorio y más de 13.7 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas con una participación del 82.7%. Este nuevo mandato es el segundo para Daniel Noboa, cuyo primer periodo comenzó en el año 2023 tras ganar unas elecciones anticipadas convocadas por su antecesor Guillermo Lasso. Entonces asumió el poder con tan solo 35 años y sin experiencia política previa. La situación de seguridad en Ecuador es crítica. En 2023 el país registró la tasa de homicidio más alta de América Latina y 2025 ha iniciado como el año más violento desde que existen registros, con aproximadamente un asesinato por hora. En este contexto de un país azotado por las mafias del narcotráfico y la violencia de los carteles, Noboa ha optado por la estrategia de mano dura, aunque con resultados limitados hasta ahora. Para enfrentar definitivamente el crimen organizado, el presidente buscó apoyo internacional, especialmente de los Estados Unidos. Apenas 2 semanas antes del balotaje, viajó a Florida y posó junto al presidente Donald Trump. Bueno, pues me encantó. A mí es que los artículos cortos como que no me gustan los artículos largos, aunque muchas veces me trabo para leer, pero bueno, gajes del oficio. Yo pues, vuelvo y lo repito, yo responsabilizo a los carteles de Sinaloa, a los carteles mexicanos, responsabilizo a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Daniel Ortega, al mismo Rafael Correa, al Grupo de Puebla. Todos ellos no les conviene que la derecha gobierne, porque miren, aquí ya el pueblo latinoamericano como que se ha dado cuenta o se está dando cuenta que la fase superior de la izquierda es el crimen, como lo dice nuestro gran internacionalista Daniel Lara Faría, porque todo lo que tenga que ver con socialismo es miseria, hambre, corrupción, mafia, crimen, secuestro, asesinato. Miren cómo estamos en España ahorita. En España, bueno, Pedro Sánchez se le han descubierto errores u horrores en la administración, en la economía, en la corrupción. Exministros que fueron, bueno, el exministro Ábalos, quien su asistente no era más y nada menos que un portero de un bar de putas allá en Madrid. Ábalos, Coldo, toda esta gente, las maletas que llevó Delcy Rodríguez llenas de oro para España, estando ella prohibida de entrar en la Unión Europea, y Ábalos y Pedro Sánchez pues le abrieron las puertas en Madrid. Bueno, es que hacen cada cagada a la izquierda que bueno, yo sinceramente no sé, yo creo que eso es el cáncer, el cáncer de la raza humana es la izquierda. La izquierda destruye familia, destruye países, destruye economía, destruye naciones, roba, mata, secuestra. Es lo peor que puede existir. Gracias a esa izquierda socialista de mi país, abrí mis ojos y jamás en la vida volveré a confiar en esa ideología tan barata y tan tenebrosa y macabra. Esto ha sido todo de momento, nos veremos en otro contenido. Si te ha gustado lo que has visto, por favor suscríbete a mi canal. Ya somos más de 10.000 seguidores, gracias por ese apoyo. Tus likes son muy importantes, no te olvides de accionar la campanita para que así seas uno de los primeros que se entere cuando suba video. Una vez más, mil gracias, nos vemos en el próximo.